Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Habitual. En esta ocasión voy a resolver 3 ejercicios del tema de peso específico. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Bien, y vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice: ¿qué es numéricamente mayor? ¿El peso específico o la densidad? Bien, pues este problema solamente se trata de razonar. Y para eso pues vamos a ir escribiendo lo que son las expresiones para el peso específico y para la densidad. Entonces aquí tenemos las expresiones para el peso específico. Y podemos utilizar cualquiera de estas dos dependiendo de la información que nos den en el ejercicio. Por un lado tenemos que el peso específico es igual al peso entre el volumen. O también el peso específico es igual a la densidad de la sustancia por la aceleración gravitacional. Y acá de este lado tenemos la densidad de una sustancia, que es igual a la masa de la sustancia entre su volumen. Ahora, para contestar esta pregunta, lo que necesitamos es comparar lo del peso específico con la densidad. Acá, por ejemplo, si nuestra densidad tiene un valor numérico, el que ustedes quieran, acá para calcular el peso específico lo podemos calcular en términos de la densidad, utilizando esta expresión. Y aquí la densidad que tengamos, pues la vamos a tener que multiplicar por G. Aquí recuerden cuál es el valor de esta constante. Pues si recordamos, el valor de la aceleración gravitacional a veces se toma como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado o como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto dependiendo de la aproximación que ustedes estén utilizando. Entonces, por un lado vamos a tener la densidad, como les dije, cualquier número. Y por otro lado vamos a tener el peso específico, que si conocemos su densidad del objeto, pues podemos determinar el peso específico con esta expresión. Y ese número que vamos a tener para la densidad, pues se va a tener que multiplicar ya sea por cualquiera de estos dos valores, dependiendo, como ya les comenté, de la aproximación que usen. Por lo tanto, pues lo que va a pasar es que el peso específico pues va a ser numéricamente mayor. Ya que, por ejemplo, si yo tengo una densidad de algún objeto, no sé, de 100 kilogramos sobre metro cúbico, este es un ejemplo. Y si yo calculo su peso específico con esta expresión, vamos a tener que el peso específico va a ser igual a la densidad, que es esto que acabo de escribir, por la aceleración gravitacional, y voy a tomar el valor de 9.8. Y si realizan esta multiplicación, pues lo que les va a quedar es que el peso específico pues va a ser igual a 980, y aquí las unidades kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo que se define como la unidad Newton. Y nos sigue quedando esta unidad de volumen que es metro cúbico. Y si observan para este ejemplo, pues el peso específico es numéricamente mayor que la densidad. Y esto sucede para cualquier sustancia. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es que el peso específico es numéricamente mayor que la densidad. Bien amigos, y ahora vamos con el ejercicio número 2. Y este dice: ¿qué pesa más? ¿870 kilogramos de latón o 3.5 pies cúbicos de cobre? Si el peso específico del cobre es de 87.897.6 newtons entre metro cúbico. Bueno, entonces para resolver este problema, lo primero que debemos de realizar es escribir la información que nos están proporcionando. Y lo primero que nos dan son 870 kilogramos de latón. Es decir, nos dan la masa del latón. Y lo escribo de este lado. Y también nos dicen que tenemos 3.5 pies cúbicos de cobre. Es decir, tenemos un volumen de cobre. Y lo escribo también. Y este es igual pues a 3.5 pies cúbicos. Además nos están dando el peso específico del cobre. Recuerden que el peso específico lo voy a denotar de la siguiente manera, como P mayúscula subíndice E. Y pues este es igual a esta cantidad.
Bien amigos, y pues lo que nos están preguntando es que ¿qué pesa más? Si el latón o el cobre. Por lo cual pues debemos de calcular lo que es el peso de cada una de estas sustancias. Y lo voy a escribir de este lado. Recuerden que el peso lo denotamos con la letra W. Entonces, en base a esta información debemos de determinar estas cantidades que acabo de comentar. Y voy a comenzar con el latón. Entonces, para pues voy a determinar lo que es su peso. Pero como únicamente para este material conocemos su masa, pues vamos a utilizar la siguiente expresión para el peso. Y aquí pues tenemos que el peso es igual a la masa del objeto por la aceleración gravitacional. Y recuerden que esta aceleración tiene el siguiente valor, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, pues este valor a veces también lo toman como 9.8. Ya sea ese valor o este que acabo de escribir son correctos. Ahora, como yo tengo aquí que la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado, eso significa que en este caso estoy trabajando en unidades del sistema internacional, por lo cual la masa también la debo de escribir en esas unidades. Y si observamos para el latón, pues ya tenemos que la masa está dada en kilogramos, por lo cual lo único que necesitamos hacer es sustituir en esta expresión para determinar el peso. Entonces tenemos que el peso del latón pues es igual a la masa, que en este caso es igual a 870 kilogramos. Y esto multiplicado por la aceleración gravitacional, que tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al realizar esta multiplicación, obtenemos que esto es igual a 8.534.7 y nos quedan las unidades kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora también deben de recordar que la unidad kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a una nueva unidad que llamamos newton. Por lo tanto, todo esto que tenemos de este lado pues es igual a 8.534.7 newtons. Y por lo tanto, amigos, este es el peso de esta cantidad de latón. Y lo voy a escribir en este lado. Bueno, ahora vamos a calcular el peso del cobre, pero lo único que nos dan de información es el volumen de cobre y también su peso específico. Y aquí la clave o la parte importante es que nos están dando el peso específico. Entonces, esto nos indica que debemos de utilizar las expresiones para el peso específico. Entonces, si recuerdan, estas expresiones son las siguientes. Y por un lado tenemos que el peso específico es igual al peso entre el volumen. Y por otro lado, que el peso específico lo podemos calcular como la multiplicación de la densidad de mi sustancia o del objeto por la aceleración gravitacional. Entonces, ¿cuál de estas dos expresiones vamos a utilizar? Pues si observan de aquí de nuestros datos, conocemos el volumen del cobre y también el peso específico de este. Por lo cual eso indica que esta es la expresión que vamos a utilizar, ya que aquí nos relaciona el peso específico, el volumen y el peso de esta sustancia. Y pues justamente conocemos el peso específico, el volumen y queremos determinar el peso. Y entonces, como me interesa conocer el peso, primero voy a despejar esta cantidad, que es lo que tengo de este lado. Por lo cual, si observamos, como el volumen se encuentra dividiendo en este lado de la igualdad, lo voy a pasar hacia el otro lado con su operación opuesta, que en este caso es la multiplicación. Es decir, vamos a tener que el volumen multiplicado por el peso específico va a ser igual al peso. Y esta es la expresión que voy a utilizar para calcular esta cantidad. Bien. Ahora, pues nada más es cuestión de sustituir los datos. Pero si observamos, tenemos que el cobre está en unidades de pies cúbicos y el peso específico tiene unidades de newton entre metro al cubo. Y esto significa que el peso específico tiene unidades del sistema internacional. Por lo cual, antes de comenzar a sustituir, debemos de
de realizar la conversión, en este caso, de las unidades del volumen, pasar de pies cúbicos a metros cúbicos. Entonces, para esto debemos de recordar lo siguiente, que un pie es igual a 0.3048 metros. Y como me interesan unidades al cubo, lo que voy a realizar a continuación es elevar ambos lados de esta equivalencia al cubo. Es decir, en este lado escribo esta cantidad al cubo y también en el otro lado. Y aquí pues elevamos al cubo. 1 al cubo pues sigue siendo igual a 1. Y pie al cubo nos queda pie cúbico. Y en el lado derecho tenemos 0.3048 al cubo es igual a 0.0283. Esto tomando únicamente 4 decimales. Y metro elevado al cubo, pues nos queda metro cúbico. Es decir, un pie cúbico es igual a 0.0283 metros cúbicos. Y este va a ser el factor de conversión que vamos a utilizar para realizar la conversión, en este caso, de esta cantidad de volumen en pies cúbicos a metros cúbicos. Entonces, antes de realizar esto, voy a comentar lo siguiente. Si nosotros queremos pasar de pies cúbicos a metros cúbicos, lo único que necesitamos realizar es multiplicar la cantidad dada en pies cúbicos por esta cantidad, que son 0.0283. Y aquí voy a escribir lo que acabo de comentar. Para pasar de pies cúbicos a metros cúbicos. Pero si queremos lo contrario, pasar de metros cúbicos a pies cúbicos, lo que necesitamos hacer es la cantidad dada en metros cúbicos, dividirla entre 0.0283. Y esto, como comenté, para pasar de metros cúbicos a pies cúbicos. Entonces, en este caso me interesa pasar 3.5 pies cúbicos a metros cúbicos. Y como comenté, quiero pasar de pies cúbicos a metros cúbicos. Entonces, esta cantidad, que es 3.5, lo voy a multiplicar por este número, que es 0.0283. Y esto pues ya me va a quedar en la unidad que quiero, que en este caso es metro cúbico. Entonces, al realizar esta multiplicación, obtenemos que esto es igual a 0.09905 metros cúbicos. Bueno, y este resultado lo voy a escribir en este lado. Y ahora sí, ya que tenemos el volumen y el peso específico en el mismo sistema de unidades, lo que vamos a realizar a continuación es sustituir los datos en esta expresión, con lo cual tenemos, en este caso, el peso de cobre, pues es igual al volumen de cobre, que es igual a 3.5 pies cúbicos, y esto equivale a esta cantidad, es decir, a 0.09905 metros cúbicos. Y a su vez, esto va a multiplicar al peso específico del cobre, que lo tenemos de este lado. Entonces lo escribo, que es igual a 87.897.6 newtons entre metro cúbico. Bien, y si observamos aquí, tenemos a la unidad metro cúbico multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, esta se cancela. Y así únicamente nos van a quedar las unidades de Newton, que justamente corresponden a las unidades del peso. Y entonces, al realizar esta multiplicación, obtenemos que esto es igual a 87.025.728 newtons, que al redondearlo a 4 decimales, pues esto es aproximadamente igual a 8.706.2573 newtons. Y por lo tanto, pues este es el peso del cobre. Ahora sí, con estos resultados, pues ya podemos contestar esta pregunta que nos están realizando. ¿Qué pesa más? Pues aquí se observan
el peso del latón es igual a 8.534.7 newtons y el peso del cobre es de 8.706.2573 newtons. Entonces, si observan, ¿cuál de estos dos pesos es mayor? Pues observamos que el peso del cobre es más grande. Por lo tanto, el cobre pesa más que el latón. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Bien amigos, y pues ya vamos con el último ejercicio de este video. Y este dice, encuentra el peso de 8.600 centímetros cúbicos de alcohol etílico. Y nos dice que la densidad del alcohol es igual a esta cantidad. Bueno, pues aquí quiero comentarles que existen dos formas de calcular lo que nos están pidiendo. Una es utilizando el concepto de densidad y la otra es utilizando el concepto de peso específico. Y yo lo voy a realizar aplicando el concepto de peso específico. Pero rápidamente les comento cómo lo pueden ustedes resolver utilizando el concepto de densidad. Pues si recuerdan, la densidad se define como la masa entre el volumen. Entonces, como ya tengo la densidad y el volumen, pues simplemente despejan de ahí la masa y ya van a tener esa cantidad. Ahora, como ya van a conocer la masa, pues ya pueden determinar el peso, recordando que el peso se define como la masa por la aceleración gravitacional. Y listo. Ahora, pues como ya comenté, yo lo voy a realizar utilizando el concepto de peso específico. Y lo primero que voy a hacer es escribir la información que me están proporcionando. Bien, pues aquí yo conozco del alcohol su volumen, su densidad y quiero determinar el peso del alcohol. Ahora recordemos cómo se define el peso específico. Pues si recordamos, el peso específico de una sustancia es igual al peso de la sustancia entre su volumen. O también, el peso específico es igual a la densidad de la sustancia por la aceleración gravitacional. Entonces, fíjense aquí cómo le vamos a hacer. Me piden determinar el peso, y esta cantidad se encuentra en esta expresión. Pero, para yo poder conocer el peso, pues necesito saber a qué es igual el peso específico y también el volumen. Y si observamos de los datos, lo único que yo conozco es el volumen. Entonces me hace falta determinar el peso específico. Ahora, si observamos, el peso específico también se define como la densidad por la aceleración gravitacional. Entonces lo que puedo hacer, como tengo que por un lado el peso específico es igual a esto, y por otro lado el peso específico es igual a esta cantidad, pues significa que estas dos cantidades son iguales. Es decir, que el peso entre el volumen es igual a la densidad por la aceleración gravitacional. Y de esta igualdad pues ya podemos conocer lo que es el peso de la sustancia, pues ya conocemos el volumen, la densidad y esta constante aquí que es la aceleración gravitacional. Y en este caso la aceleración gravitacional la voy a tomar aproximadamente igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, como aquí todavía no tenemos despejado el peso, pues lo que voy a hacer es despejar esta cantidad. Entonces, como este volumen se encuentra dividiendo en este lado, lo vamos a pasar al lado derecho multiplicando. Y nos va a quedar que el peso va a ser igual a la densidad por la aceleración gravitacional y por el volumen. Bien amigos, pues aquí ya nada más queda sustituir los datos. Pero antes de esto debemos de realizar las unidades de estas tres variables, pues ambas deben de estar en el mismo sistema de unidades. Y tenemos para la densidad, que esta tiene unidades de kilogramo entre metro cúbico, y este corresponde a unidades del sistema internacional. Ahora para la aceleración, esta tiene unidades de metro entre segundo al cuadrado, y estas también son unidades del sistema internacional. Por lo cual, hasta aquí vamos bien. Ahora para el volumen, sus unidades son centímetros cúbicos, y esta no es una unidad del sistema internacional. Por lo cual, antes de sustituir aquí, necesitamos realizar la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, para realizar esta conversión, recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Pero aquí lo que nos interesa son las unidades al cubo. Por lo cual, de este factor de conversión que yo tengo, lo que voy a hacer es elevar al cubo en ambos lados de la igualdad. Y tenemos en el lado izquierdo 1 al cubo es igual a 1. Y metro elevado al cubo es igual a metro cúbico.
Ahora en el lado derecho, 100 elevado al cubo es igual a 1.000.000. Y centímetros elevado al cubo, pues es igual a centímetro cúbico. Ahora, si yo quiero hacer una conversión entre estas dos unidades, vamos a realizar lo siguiente. Si yo quiero pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, lo que voy a hacer es multiplicar los metros cúbicos por 1.000.000. Pero si yo quiero pasar o convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos, es decir, si yo voy para este lado, entonces tengo que dividir entre esta misma cantidad que es 1.000.000. Ahora, como yo quiero convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos, pues lo que necesitamos hacer es dividir esta cantidad entre 1.000.000. Es decir, 8.600 centímetros cúbicos es igual a esta misma cantidad que son 8.600 entre 1.000.000. Y nos queda la unidad metro cúbico. Y al realizar esta división, esto es igual a 0.0086 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de alcohol etílico en metros cúbicos es igual a 0.0086 metros cúbicos. Bien, y ya que tenemos estas tres cantidades en el mismo sistema de unidades, pues vamos a sustituir los datos. Y tenemos que el peso del alcohol etílico va a ser igual a su densidad, que es igual a 790 kilogramos sobre metro cúbico. Y multiplicado por la aceleración, que es igual a esta cantidad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y que multiplica al volumen, es decir, 0.0086 metros cúbicos. Ahora, aquí si observamos, la unidad de metros cúbicos se va a eliminar, pues se encuentra multiplicando y dividiendo. Y lo que nos queda es la unidad de kilogramo multiplicando a metros sobre segundo al cuadrado. Y esta combinación de estas unidades nos da una nueva unidad que llamamos Newton. Y al realizar esta multiplicación tenemos que el peso del alcohol es igual a 66.65 newtons. Y esta cantidad la he redondeado a 2 decimales. Bien amigos, y pues esto que tenemos aquí es la respuesta a este ejercicio. Pues 66.65 newtons es el peso de 8.600 centímetros cúbicos de alcohol etílico. Bien amigos, y pues con este ejercicio finalizamos este video. Nuevamente los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal Vitual y que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy su amigo Humberto. Esto es Vitual y nos vemos en el siguiente video.